Buenos días o buenas tardes. Vamos a comenzar con la actividad 4 del módulo de operaciones administrativas y documentación sanitaria del ciclo formativo de técnico de cuidados auxiliares de enfermería. Este tema va a tratar sobre documentación sanitaria no clínica y documentación no sanitaria. Vamos a tocar los diferentes puntos, la documentación sanitaria no clínica, documentos intrahospitalarios, documentos extrahospitalarios, documentos intercentros y documentación no sanitaria. Comenzamos con la documentación sanitaria no clínica. La documentación sanitaria no clínica constituye la infraestructura de la atención al paciente. Es fundamental para tener una atención al paciente de calidad y que esté todo documentado y se sepa qué es lo que se va a hacer en cada momento. Tenemos que tener en cuenta que en un hospital hay equipos primero multidisciplinares y luego, además, estos equipos multidisciplinares trabajan por turnos y la documentación tiene que estar siempre a disposición de todas las personas que trabajen en un hospital. Comenzamos. Existe la documentación intrahospitalaria, que es para que se mueve dentro del hospital, la extrahospitalaria, con la que se relaciona nuestro hospital con el exterior, e intercentros, que es cuando se relacionan diferentes centros sanitarios. Comenzamos. Dentro de los documentos intrahospitalarios tenemos la petición de dietas. Las dietas para cada paciente son ordenadas por los especialistas, los facultativos que los atienden. Se anotan informáticamente y se transfieren automáticamente al servicio de cocina. En algunos centros lo que se hace, en lugar de hacerlo de esta manera, se utiliza una plantilla en la que se dice el tipo de dieta que se va a dar a cada uno de los pacientes, y también se pueden poner algunas observaciones si la dieta es especial o tiene alguna circunstancia, pues una alergia a un medicamento, una alergia a un alimento, algo que un paciente en concreto no pueda tomar. El técnico de cuidados auxiliares de enfermería comprobará que la dieta solicitada se corresponde con la dieta recibida. Pues hay que comprobar que la dieta que viene es exactamente la dieta que se pidió para ese paciente y que es la adecuada y que no ha habido ningún error en la cocina. ¿De acuerdo? Petición de material sanitario al almacén. Se cumplimentan las hojas de pedido a través de la intranet del hospital. Esta petición es responsabilidad del enfermero o del supervisor. Y en esta petición tiene que figurar la unidad o servicio desde el que se hace la petición, el material que se necesita, el número de unidades de este material que se necesita y la fecha. La intranet es como una internet, pero de comunicación solo interna dentro del hospital. Tenemos la petición de lencería y lavandería. El servicio de lavandería de los hospitales actualmente, en la mayoría de los casos, está externalizado, pero se sigue hablando del servicio de lencería o continúa existiendo el servicio de lencería, ya que hay personas que se encargan de tramitar estos pedidos y los emiten y los reciben. Las peticiones o entregas de ropa se controlan diariamente y pueden ser solicitados informáticamente por el técnico de cuidados auxiliares de enfermería, pero se controlan tanto por el supervisor o supervisora, enfermero o enfermera o el responsable del servicio de lencería y lavandería. Siempre se debe de controlar que lo que pedimos es realmente lo que nos sirven. Y bueno, en la petición debe de figurar la unidad o servicio desde el que se hace la petición, el material que se necesita, la planta a la que lo tienen que llevar y la fecha en la que se hace dicha petición. Ahora tenemos la petición al servicio de farmacia. Todos los documentos que estamos viendo ahora, como veis, son intrahospitalarios, son de comunicación dentro de nuestro hospital. El personal de enfermería es el encargado de realizar las labores de gestión de los medicamentos. Lo más habitual es que la petición se realice vía intranet al servicio de farmacia.
Este personal de enfermería debe de controlar que lo recibido se ajuste a lo que solicitó. El técnico de cuidados auxiliares de enfermería colabora muchas veces en el servicio de farmacia. Y el sistema más utilizado de distribución de medicamentos actualmente es el de unidosis, es decir, vienen los medicamentos, la cantidad que se va a tomar. El más novedoso es el sistema automático de dispensación. Una cosa que os quiero decir es que hay que hacer mucho hincapié en que se debe de controlar que la medicación recibida para cada paciente sea realmente la medicación que se solicitó para que no haya ningún tipo de error y sea la medicación que se prescribió, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cómo funciona el sistema automatizado de dispensación, el carrusel. Lo primero que se hace es que los facultativos, los médicos, solicitan la medicación. Esto lo ve el personal de enfermería, lo que solicitó el médico, y el personal de enfermería solicita esos medicamentos a la farmacia a través de la intranet del hospital. La web, esta intranet, que es propia del hospital, esta web está interrelacionada con el carrusel, que es donde están los medicamentos. El servicio de farmacia comprueba la petición. Se vuelca la petición al carrusel para que se proceda a la dispensación. Y luego ya el enfermero abre el dispensador a modo de cajero y sale, ya se tiene el medicamento. Se abre una puerta y el medicamento ha sido dispensado. Entrega y petición de material a la central de esterilización. Muchos de los materiales sanitarios que se utilizan, la mayoría, hoy día son desechables, pero hay un cierto material que se utiliza una y otra vez. Entonces, el material que se utiliza una y otra vez debe esterilizarse. Para ese trabajo de esterilización, lo primero que se hace, tenemos que anotar qué materiales, ¿no? Entonces, se utiliza el ordenador o a veces se utilizan también unas hojas en las que tiene que figurar tanto el material que existe habitualmente en nuestro servicio, en nuestra planta, más el material que se envía. O sea, y de este material que existe hay que verificar qué material se envía. Estas hojas son firmadas por el supervisor y por la persona encargada del servicio de esterilización. El auxiliar de enfermería controlará los suministros entregados y las existencias, informando al diplomado del enfermero en caso de observar alguna anomalía. El auxiliar de enfermería lo que tiene que controlar es que lo que se mandó para esterilizar es lo que se recibe. Hay veces que este servicio está externalizado, que lo que se mandó es lo que se recibe y que las existencias que tenemos son las existencias que necesitamos para el correcto funcionamiento de la tarea que nos toque realizar, ¿de acuerdo? La prestación que estemos realizando a nuestros pacientes. Entrega y petición de material al centro de esterilización. La unidad de esterilización puede situarse en el mismo hospital, lo que os estaba diciendo antes, o estar externalizada y servir a un conjunto de hospitales. En esta petición y en esta entrega tiene que figurar la unidad o servicio desde el que se hace y el material que se envía o que se remite y se debe de comprobar como siempre. La plantilla de turnos. El técnico de cuidados auxiliares de enfermería, como integrante del equipo sanitario, en el desempeño, vamos a ver, esta plantilla de turnos nos vale para organizar el trabajo del técnico de cuidados auxiliares de enfermería como parte integrante del equipo sanitario para que desempeñe su trabajo. Se tiene que ver en qué unidades o servicios se le asigna, se debe de conocer los turnos de trabajo de los que van a formar parte, los días que debe trabajar y los que se libra. La organización de los turnos de trabajo puede ser rotatorio, fijo, mixto y especial. Puede ser solo de fiestas, jornada reducida, etcétera. Rotatorio, pues unas veces te toca turno de mañana, tarde, noche. Fijo, pues que siempre tienes el mismo turno. Mixto, pues que a lo mejor tienes el mismo turno, pero siempre es mañana, unos días mañana, otros días tarde. Especial, cuando hay una circunstancia que lo requiere, y luego puede ser que sea de fiestas o puede ser que por lo que sea, tú tengas una jornada reducida. Las guías de acogida de los pacientes. Las guías de acogida de los pacientes nos vienen a decir a los pacientes cuando estamos en un hospital o vienen a decir a los pacientes cuando están en un hospital los pasos que se tiene que seguir en su atención.
Se va a poner en la guía de acogida del paciente la situación del hospital, pues que en cada bloque del hospital qué es lo que hay, el número de camas y de trabajadores, los servicios sanitarios y los servicios generales. Por ejemplo, se pone en esos servicios generales el servicio de atención al paciente y el servicio de información. ¿Dónde está situada la cafetería? Los teléfonos públicos si los hay, que hoy día prácticamente no los hay porque casi todas las personas tienen móviles. Los cajeros, el kiosco de prensa y qué medidas de seguridad hay. Luego se indicarán también los medios de transporte y a veces un plano del hospital, los derechos y deberes de los pacientes, las características de la habitación con los horarios de la comida, los horarios de las visitas y los pases de los acompañantes. Y además las recomendaciones durante la estancia y la alta hospitalaria. Ahora mismo, parte la guía de acogida del paciente no se encuentra a disposición en los hospitales porque eh, realmente la situación que estamos viviendo del COVID no tiene sentido porque ha cambiado muchas cosas. No existe servicio de cafetería, no hay horarios de visitas. Entonces, bueno, es un poco diferente esta situación, pero que sepáis que en una situación normal existe la guía de acogida de los pacientes y se tiene esta información en la misma. La tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria es un documento individual y personalizado que acredita el derecho a la asistencia sanitaria. Existen diferentes formatos dependiendo del tipo de asistencia que sea pública o privada. Y debe de figurar el código de identificación personal, número de afiliación, el DNI, la situación del afiliado, activo, pensionista, etcétera. Esto más bien es si es la tarjeta del Sistema Nacional de Salud, está en la banda magnética, no lo pone en la misma tarjeta. Luego nombre, apellidos y fecha de caducidad, que ya ahora mismo os vuelvo a decir, si es el Sistema Nacional de Salud, la fecha de caducidad por lo menos ya no existe. Es una tarjeta ya. La anterior versión de la tarjeta sanitaria sí tenía fecha de caducidad, la de ahora no. Ahora vamos a ver el modelo de tarjeta sanitaria que tenemos en Asturias. Mirad, es este. Este nos vale para que nos asista en el Sistema Nacional de Salud de España. Aquí tenemos el código de identificación personal autonómico, el de Asturias. Aquí, en este trocito de aquí, estos puntitos son para la lectura de la tarjeta en braille, para los ciegos. Aquí tenemos el código de identificación personal de la comunidad autónoma. Perdón, el código de identificación territorial de la comunidad autónoma. Aquí figura el código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud y aquí figura el NIF. Y como podéis ver, ahora mismo ya no hay fecha de caducidad. Bueno, aquí tenemos el número al que tenemos que llamar en caso de urgencias, que es el 112. Continuamos. Vamos a ver ahora otros documentos extrahospitalarios. Tenemos la receta médica. La receta médica es el documento legal por medio del cual los médicos prescriben la medicación del paciente para su dispensación en la farmacia. Tenemos diferentes tipos de recetas. La receta electrónica, la receta digital y la receta en papel de las consultas privadas. La receta electrónica está, digamos, cargada en la tarjeta sanitaria de una determinada manera. El médico introduce en su programa informático la prescripción de los medicamentos y el farmacéutico, con el programa que tiene en la farmacia y la tarjeta sanitaria del paciente, accede a esta información pasando la tarjeta sanitaria del paciente. Receta digital. El soporte de esta receta es el papel, pero para que nos den la medicación es necesario llevar la tarjeta sanitaria. El farmacéutico pasa la tarjeta sanitaria por un lector y así se sabe el tipo de prestación, pues por ejemplo si es de jubilación, o sea, si es para una receta de un jubilado, o si es una receta del Sistema Nacional de Salud, o si es una receta de Muface, porque los tantos por cientos del medicamento que se pagan en cada situación o con cada tarjeta o según la entidad que nos tenga, que nos preste que nos dé esta prestación de pagarnos parte de los medicamentos, es diferente. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, el INSalud,
en una persona trabajadora, la persona aporta el 40% del medicamento. Mufase, por ejemplo, aporta solo el 30% del medicamento. Pero Mufase aporta el 30% del valor del medicamento, pero durante toda la vida el usuario tiene que pagar ese 30%. Y sin embargo, en el Insalud se paga el 40% cuando estás en activo y cuando eres jubilado pagas una cantidad muy pequeña. Antes no se pagaba nada y ahora se paga una cantidad muy pequeñita. Y luego tenemos las recetas en papel de las consultas privadas, que, bueno, ese es un papel en el que el médico, muchas veces, por ejemplo, los dentistas prescriben pues los antibióticos que se necesitan o si se necesita algún analgésico y esas recetas no tienen formato, simplemente pues viene el anagrama de la consulta y ya está, y luego la firma el médico y se sella. Otro de los documentos extrahospitalarios es el justificante de visita médica. Cuando un paciente es atendido en una consulta médica o se le ha realizado alguna prueba diagnóstica o terapéutica, se debe de certificar la asistencia de este paciente a la consulta médica. Se pide pues muchas veces pues, porque tú para ir al médico pides permiso en el trabajo. Y entonces en ese papel tiene que figurar el nombre de la persona que asistió a la consulta, tiene que figurar la fecha, la hora de entrada y la hora de salida o la duración de esa consulta y luego pues tiene que estar firmado por el médico y también necesita que haya un sello. Actualmente se nos reconoce a los trabajadores el derecho a asistir a una visita médica si la tenemos en horario laboral, pero es por el tiempo indispensable para realizar dicha visita médica. Por eso es necesario que se ponga la duración de la consulta. Luego tenemos los partes de incapacidad temporal o la incapacidad laboral transitoria, que es lo mismo. Justifican la ausencia por enfermedad de un trabajador. Lo tramita el médico de atención primaria o el médico de cabecera, que es lo mismo. Y luego existen unos impresos especiales. Habitualmente son dos hojas con la misma información. Una se la queda el paciente y la otra la tiene que llevar al centro en el que trabaja. La lleva él o la lleva cualquier familiar. Eso no es problema. Continuamos. Otro de los documentos extrahospitalarios es el formulario de quejas y reclamaciones. El formulario de quejas y reclamaciones se realiza cuando el paciente no está de acuerdo con la atención prestada o cuando quiere hacer alguna sugerencia sobre algo que observó que no lo considera adecuado. Se formula por escrito y contiene los datos que permitan la identificación y localización del reclamante. Se puede presentar por diferentes medios, se puede presentar por correo, fax, a través de internet e incluso presencialmente en el servicio de atención al usuario. Hoy día presencialmente es imposible, ¿de acuerdo? Por las circunstancias que vivimos, vuelvo a repetir. Luego tenemos el parte del juzgado de guardia, el que va a ir al juzgado de guardia. Es un documento que se cumplimenta cuando se comprueba o hay sospecha de violencia o criminalidad. Es una impresa autocopiable que se remite al juzgado de guardia. Y, por ejemplo, eso cuando se llega un paciente al hospital y se sospecha que es víctima de malos tratos, se rellena ese parte y se envía al juzgado de guardia. Continuamos. Dentro de los documentos extrahospitalarios tenemos también el de enfermedades de declaración obligatoria, que son enfermedades que por sus especiales características deben ser declaradas y comunicadas al Centro Nacional de Epidemiología. Pues, por ejemplo, está el cólera, la varicela, el sarampión, una serie de enfermedades. Hay un impreso para su notificación y tenemos impresos para la declaración semanal, que incluyen datos epidemiológicos básicos, impresos para la declaración urgente, que incluyen enfermedades que se tienen que comunicar con carácter de urgencia, impresos para declaración individualizada, que deben de figurar los datos personales del paciente y toda esta información tiene que ser confidencial. Además, existen, según sean las comunidades autónomas, unos protocolos de declaración que según la enfermedad se deben de prestar, o sea, de unas enfermedades a las que se debe de prestar una vigilancia epidemiológica especial. Dentro de los documentos extrahospitalarios está también el certificado de defunción, que se emite pues, cuando un paciente fallece en el hospital y lo rellena el médico. Y en este documento figuran los datos personales del paciente,
y la causa del fallecimiento. Muchas veces vais a escuchar que en lugar de hablar de defunción se habla de exitus. Cuando un paciente muere en un hospital se dice que es un exitus. Tenemos ahora los documentos intercentros. El primero de los documentos intercentros es la solicitud de derivación, que es el acto, porque la derivación es el acto por el que se remite a un paciente a otro especialista, bien para estudio y tratamiento o bien para hospitalización. Es el denominado parte de consulta y hospitalización. Se presenta en papel, pero puede obtenerse previamente por un programa informático. Muchas veces uno va al médico de familia y le da este parte de hospitalización para que acuda al hospital, ¿de acuerdo? Otro de los documentos intercentros es el transporte sanitario. Muchas veces cuando un paciente es trasladado a otro centro sanitario para su hospitalización o para que se le realice una prueba, pues se solicita una ambulancia. También hay veces que por circunstancias especiales los pacientes cuando se les da el alta se les lleva en ambulancia a sus domicilios, pues bien porque no se encuentren en condiciones para ir en un transporte público o bien porque vivan solos y no haya ningún familiar que se pueda encargar de ellos en ese momento. Luego también hay otro tipo de transporte sanitario que también pide el médico, que es el transporte sanitario programado, que es, por ejemplo, cuando una persona tiene que ir habitualmente al hospital, imaginaros una persona a la que le tienen que hacer una diálisis renal cada X tiempo, pues a esa persona van a recogerla en este transporte programado, en estas ambulancias que realmente son como pequeños autobuses, y se les lleva al hospital, o bien porque haya que hacer una rehabilitación y no puedas moverte por ti mismo y no haya nadie que te pueda llevar, pues te recoge el transporte sanitario en tu domicilio y luego te regresa también a tu domicilio. Seguimos con la documentación no sanitaria. Por ejemplo, tenemos la agenda de citas y carné recordatorio. Una cita es la gestión que se realiza por un profesional o departamento en la que se encuentra anotado el día y la hora concreta en la que debe de acudir el paciente. Es una herramienta muy práctica que permite fundamentalmente al técnico de cuidados auxiliares de enfermería concretar los clientes, pacientes, los doctores, las salas, los equipos. En la agenda de citas figuran todas las citas que tiene, por ejemplo, imaginaros una consulta dental, una consulta de un odontólogo, pues figurarían en la agenda de citas todas las citas que tiene ese médico o esos médicos, si hay más de uno, en un día. Y luego el carnet recordatorio es como una tarjetita que se da a los, es una tarjeta, como una tarjetita, no es una tarjetita que se da a los pacientes para recordarles qué día tienen que acudir al hospital. Si estamos hablando de citas perdón, al hospital no, a la clínica dental. Si estamos hablando de citas en un hospital, sí que automáticamente, como todo esto está informatizado, automáticamente a los móviles de los pacientes se les envía un SMS a modo de recordatorio para que sepan cuándo tienen la cita. Se les envía un par de días antes o así se les recuerda cuándo tienen la cita. Otra documentación no sanitaria son las cartas comerciales. Las cartas comerciales sirven como medio de comunicación entre los clientes, los pacientes y los proveedores. Más bien entre los clientes y los proveedores. Bueno, también puede servir para el paciente, pues porque tú te ofrezcas a realizar a una determinada persona una clínica dental. Tú cada X tiempo, pues les recuerdes que tienen una revisión o les recuerdes que sería bueno que si, más que tienen una revisión, que sería la agenda, sería lo que hemos visto anteriormente. Perdón, esto se me fue, vale, que sería lo que hemos visto anteriormente, sería el carnet recordatorio, pues a ver, perdón, siguiente, ahora sí, siguiente, vale. Pues se les puede decir, pues en esa carta comercial a los pacientes que nuestra clínica dental les va a hacer una revisión gratuita y, por ejemplo, esa sería una carta comercial. Entre nosotros como clientes y los proveedores es, pues,
una carta comercial solicitando que necesitamos un material para nuestra clínica dental o que necesitamos que nos reparen un sillón dental, etc. En este tipo de cartas comerciales es muy importante cuidar la forma, la expresión y el formato, porque esta carta comercial es la imagen de nuestro centro, es la imagen que nosotros damos a nuestros proveedores y a veces a nuestros clientes o pacientes. Entonces, bueno, pues con esto ya hemos terminado el tema.